Buenos días. Soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy imagenólogo. Actualmente estoy en el área de ultrasonido del Centro Médico Nacional, en el Hospital de Especialidades, y el día de hoy agradezco a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional por la invitación a este congreso, el noveno Congreso Internacional de Ultrasonido Vascular, Musculoesquelético, Obstétrico y Abdominal. El día de hoy les platicaré un poco sobre el ORACS, que son generalidades, pero que está enfocado a las actualizaciones del 2022. O sea que es muy, muy reciente y vale la pena que todos los radiólogos lo conozcamos para que podamos hablar el mismo lenguaje y nos permita categorizar todas las lesiones que podamos ver, tanto benignas como malignas, y poder tener un adecuado diagnóstico sobre ellas. Entonces, el ORACS es un acrónimo que quiere decir Ovarian Annexal Imaging Reporting Data System, y es un sistema de apoyo para la descripción, clasificación y estandarización de las lesiones ováricas y anexiales. Fue publicado por primera vez en 2019 por la ACR, y el sistema consta de dos brazos complementarios. Uno es el ultrasonido y el otro la resonancia magnética. Entonces, el ultrasonido nos va a permitir, como imagen primaria, optimizar la sensibilidad sobre el diagnóstico de las lesiones, y la resonancia magnética nos va a permitir una mayor especificidad. El objetivo es optimizar los resultados para diagnóstico de cáncer a tiempo, lo cual nos va a permitir tanto disminuir la cirugía en lesiones que no son necesarias, o más bien recomendarlas en las lesiones que ya tienen ese diagnóstico de un ORACS ya con una mayor calificación. El ultrasonido va a ser la principal modalidad de imagen en la pelvis femenina, que nos va a permitir la evaluación de las lesiones anexiales utilizando tanto la técnica transvaginal, y con la actualización ahora se reconoce la opción transabdominal, que también nos va a permitir categorizar ciertas lesiones. Y está respaldado todo el léxico, tanto en la literatura por el Grupo Internacional de Ovarian Tumor Analysis, el famoso IOTA, para poder describir las lesiones ováricas anexiales y asignar el riesgo de malignidad. Entonces, como hemos platicado, ha demostrado tener una alta sensibilidad y especificidad para lesiones tanto benignas como malignas, y se han demostrado que incluso lesiones como un ORAX2 puede tener una posibilidad de hasta 100% de benignidad, y mientras tanto un ORAX4 el punto corte óptimo para caracterizar lesiones de malignidad. Entonces, la importancia de conocer el lenguaje y poder categorizar estas lesiones nos va a permitir incluso decirle a una paciente de primera instancia que su lesión, con toda la confianza de hasta el 100% que nos permite la confianza que nos da decirle es una lesión benigna, por lo tanto tienes un ORAC2, o incluso hablar de un ORAC4 como para poder pensar en caracterizarla con un estudio más complejo como la resonancia magnética. Esta clasificación va a funcionar muy bien cuando la conocemos plenamente, tanto en personas que no tienen tanta experiencia como radiólogos que están en entrenamiento, para poder optimizar y categorizar todas las lesiones. La última actualización, como comentábamos, fue en noviembre de 2022 cuando se publicó. Entonces, dentro de las actualizaciones, en comparación a la primera publicación del ORACS, tenemos que están enfocadas a identificar escenarios que no aplican, que no tenemos por qué calificarlas como un ORACS, como la enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico, la torsión ovárica, o las lesiones que son de origen uterino plenamente. Si existiera alguna interpretación errónea, estas deben corregirse con el avance del manejo del paciente. Eso quiere decir que si en algún momento dimos una categorización de una lesión que plenamente en el momento de la exploración vimos que era anexial, pero conforme pasa la exploración o pasamos hacia otro método de imagen, nos damos cuenta, podemos corregir esta categorización de las lesiones, incluso pues decir plenamente de que si estábamos definiéndola en la parte anexial y resultó ser de otro lado, es correcto poder corregir el tipo de lesión que tiene su paciente. También
La actualización, y creo que eso nos beneficia a todos los radiólogos, la incorporación de todos los informes de ultrasonidos pélvicos y también la conciliación que tiene con la resonancia magnética. En el ORAX anterior solamente estaba enfocado a ultrasonido transvaginal o endocavitario y actualmente nos dice que tenemos con los nuevos equipos y la nueva resolución que actualmente manejamos, los ultrasonidos suprapúbicos nos permite categorizar ciertas lesiones y que si incluso uno, por criterio ya radiológico, quisiéramos complementar el estudio con la vía transvaginal, por supuesto que se puede hacer, pero en la actualización ahora sí nos permite dar una categorización desde el punto de vista pélvico. También la aplicabilidad hacia el ORAX de ultrasonido por ultrasonido en la categoría 1 para poder decir el ovario se encuentra normal o si podemos categorizarlo al ORAX 0 cuando técnicamente es inadecuado donde no se puede ver alguno de los ovarios o incluso si solamente se visualizó un ovario para poder dar seguimiento a lesiones que en algún momento fueron identificadas o por otra modalidad de imagen como la tomografía para poder darle extensión hacia el estudio o redirigir el diagnóstico de ese paciente. Además, también la puntuación de las lesiones cuando son múltiples o bilaterales, es importante dar una categorización por separado. Por ejemplo, si tenemos una lesión ORRAX 2 en el lado derecho y por otro lado vemos en el lado izquierdo un ORRAX de mayor puntaje, pues lo ideal es categorizar de formas separadas. Este es un algoritmo donde tenemos las diferentes categorías de las lesiones, donde tenemos el ovario normal, las lesiones clásicamente benignas o las lesiones que son diferentes a las clasificaciones benignas, como son como son todas las características que podemos clasificar en las diferentes evaluaciones que vamos a tener. Pasando desde el ORAX 1, ORAX 2, ORAX 3, hasta ORAX 4 y ORAX 5, teniendo en cuenta todas las características que nos puede ir desglosando cada una de las lesiones y que vamos a ir evaluando punto por punto. También dentro de las actualizaciones tenemos los estatus de menopausia, que también podemos contemplar aún en pacientes con histerectomía o pacientes que tuvieron algún dato como un quiste hemorrágico en menopausia temprana, incluso cuando el grupo de edad es entre los 50 a los 55 años para poder clasificar entre menopausia menor o tardía. También la, la recomendación que existe actualmente es de que no tenemos que enfocarnos completamente hacia la exploración transvaginal y que incluso cuando no es factible realizarla, y un ejemplo que se me viene a la mente es cuando tenemos una lesión muy, muy grande, cuando utilizamos el método transcavitario o endovaginal, no alcanzamos a delimitar plenamente hacia la parte más profunda de la lesión. Es muy factible utilizar la vía transabdominal y la cual nos va a permitir caracterizarla de una forma adecuada. Dentro de las recomendaciones que también se da y que debemos ir sumando a nuestra exploración por ultrasonido es la adquisición de clips de videos para poder determinar, incluso para poder ejemplificar y demostrar hacia quien va a ver el estudio en tanto el clínico o incluso en algún comentario con otros compañeros que tengamos para evaluar ciertas exploraciones que hagamos hecho o incluso personal en entrenamiento que nos permita poder evaluarlos de una forma más dinámica. Dentro de las recomendaciones tenemos que las mediciones tienen que ser en las dimensiones más grandes para poder estadificar el tamaño y así también darle un puntaje tanto de mayor riesgo o menor riesgo independientemente del plano. Entonces, independientemente del plano en la exploración, vamos a obtener las medidas de los ejes más largos que tengamos de la lesión en sí. El uso de las tres dimensiones también nos va a permitir hacer el seguimiento en estudios que tengan serie, digamos que en un plazo de tiempo poder delimitar
si el tumor ha estado estable o ha estado en crecimiento o incluso puede disminuir, así como la caracterización de imágenes tanto mixtas que pueden ser benignas o sospechosas. También podemos utilizarla para caracterizar también las de mayor riesgo y poder optimizar la sensibilidad. Entonces, en la actualización mantenemos las 6 categorías de evaluación que utilizábamos anteriormente de riesgo, que teníamos desde el ORAC 0 al 5, con el aumento del riesgo predicho hacia la malignidad a partir del ORAC 4, que incrementa un riesgo que va del 10, pero menor al 50%, y en el ORAC 5, que incrementa hasta el 50% de malignidad. El 0, pues como comentábamos, lo vamos a ver como una técnica inadecuada. El 1 ya podemos categorizarlo a un ovario normal, donde el riesgo pues, prácticamente va a quedar en 0. En el ORAX 2, el riesgo va a ser menor al 1%. También se actualiza el score de color. Entonces tenemos que el score va del 1 al 4, donde el 1 es una imagen que no va a presentar vascularidad, el 2 vamos a tener un mínimo flujo, en el 3 un flujo moderado. Eso lo podemos ver incluso en lesiones que tienen septos, vascularidad interseptal, o incluso en vegetaciones que puedan tener estas lesiones multiquísticas, así como una vascularidad muy incrementada, una saturación incrementada en el score del número 4. Pasando ya a las clasificaciones, el ORAX 0, entonces los vamos a utilizar cuando tenemos un estudio que es técnicamente inadecuado. En este caso, intentaremos repetir el estudio en una nueva sesión o incluso considerar la evaluación por resonancia magnética, dependiendo sea el caso. Siempre la recomendación es ir en este punto. Si durante la primera exploración no se logró caracterizar lesiones que incluso ya sabemos que están ahí, lo ideal es repetir el estudio en sesiones diferentes, ya sea por la vía transvaginal o suprapúbica, o en el caso de que no podamos evaluarlo, brincar hacia la resonancia magnética, que nos va a permitir una adecuada especificidad. Todas las lesiones del tipo 1, vamos a evaluar lesiones que van a ser prácticamente normales, ¿sí? Dentro de eso tenemos imágenes que no va a haber prácticamente ninguna lesión, que vamos a ver el ovario normal, que podemos ver folículos, cuerpo lúteo, que son algunos quistes fisiológicos, o ninguna asociación a malignidad como los cuerpos lúteos. Podemos ver engrosamiento, incluso la vascularidad incrementada, pero si tenemos la imagen clásica del cuerpo lúteo, pues no debemos mal clasificar o darle una clasificación que sea errónea. También podemos tomar en cuenta que si estas lesiones, evidentemente, está en un estatus de premenopausia o posmenopausia, pues las clasificaciones o incluso la descripción de nuestras lesiones pues pueden cambiar, dependiendo sea la edad o el grupo etario que sea la paciente. En el en el ORAX tipo 2 vamos a evaluar lesiones que están muy cercanas a la malignidad, y eso quiere decir menos del 1% de malignidad. Entonces, estas lesiones pues, son típicamente benignas, donde vamos a ver imágenes como quistes simples, y esto sí tiene que tener un parámetro de medición que puede ser en etapa premenopáusica mayor a 3 centímetros, pero menor a 10 centímetros, que si cambia en el estatus postmenopáusico, para considerar normal tendría que considerar el tamaño menor a 10 centímetros. En ese tipo de pacientes, si las lesiones que estamos viendo menos a 3 centímetros, automáticamente pasaría al grupo ORAX 1. Mayor a 3 centímetros, que nos quedamos en un ORAX 2. También lesiones quísticas uniloculares, pero que vemos las paredes completamente lisas, pero que el contenido no es completamente simple y es menor a 10 centímetros, pues también puede encajar en este grupo. Esto también va hacia las lesiones que son biloculares, pero quísticas, con imágenes de las paredes completamente lisas, y la importancia y la redundancia que da el tamaño. Menor a 10 centímetros, 10 centímetros va a ser nuestro punto de corte para poder brincar hacia 1, o incluso menor de 3
para brincar hacia un menor riesgo. Entonces, dentro de las lesiones típicamente benignas, vamos a tener imágenes como son los quistes hemorrágicos, que vemos imágenes que son como una imagen quística, pero con muchas eh, líneas ecogénicas o septos dentro de la imagen, pero que no presenta vascularidad. El quiste dermoide, vamos a tener una imagen anecoica con una presencia de un eco que nos da una sombra sucia o imágenes ecogénicas que no dan sombra y que dan una modificación del sonido, incluso no nos permiten ver hacia la parte posterior de la imagen. Esta es una imagen típica de un quiste dermoide. También lesiones como los endometriomas, pero que los vemos característicamente muy plenos, donde observamos una imagen de contenido hipecoico, pero paredes lisas y menos de 3 lóculos avascular. Eso podemos darlo como un NORAX 2 y podemos pensar típicamente en un endometrioma. En algunas ocasiones hay que ser como caracterizar estas lesiones modificando las frecuencias para darle la saturación de color que sea lo más cercano a la realidad y no dar una mala clasificación, porque incluso si tenemos un punto de vascularidad mayor, pues el riesgo puede incrementar. Entre otras lesiones, pues tenemos lesiones que pueden quedarse estables hacia un periodo de 2 años o incluso un crecimiento menor al 10% al 15%. Eso va a justificar el seguimiento de ultrasonido entre los 12 a los 24 meses. Eso va a ser la diferencia para poder sugerir los seguimientos de ese tipo de lesiones. Pasamos al ORAX 3, donde aquí ya el riesgo vamos a incrementarlo del 1 al 10% de riesgo de malignidad. Se considera bajo riesgo. Sin embargo, el seguimiento pues va a cambiar. Entonces, aquí tenemos que el seguimiento tendría que ser a 6 meses si no se elimina de forma quirúrgica. Dentro de estas lesiones, pues tenemos que clasificar que ya las lesiones van a cambiar de tamaño, pueden ser mayores a 10 centímetros. En general, todas las lesiones de centímetros nos vamos a clasificar ya en un ORAX 3. Vamos a valorar las características que tienen sus paredes, si presentan uno o más lóculos o divisiones, así como los septos, y si presentan un compuesto mixto o que puedan ser completamente sólidas o que nos presenten un poco de sombra, ¿sí? Y las características de ese tipo de sombra, y asimismo también la suma de color, que el score puede estar entre un 2 o 3. Entonces, si la lesión es estable, se va a recomendar repetir el ultrasonido hacia los 12 o a los 24 meses. 12 y 24 meses es lo recomendable. Lesiones sólidas con caracterización tienen que ser realizadas con especialistas, ya sea pues un médico radiólogo o personas ultrasonografistas que tengan ya una amplia experiencia en ese tipo de lesiones, o incluso si en algún momento puede cambiar o uno cree que pueda cambiar en ese seguimiento, la resonancia magnética nos puede proporcionar mayor especificidad y poder delimitar adecuadamente este tipo de lesiones. Asimismo, las lesiones muy grandes y que presenten sintomatologías, la, la, este, las la caracterización adecuada nos permite dar la recomendación, porque en esto va a cambiar el manejo. Si la característica que nos da es un ORAX 3, pero la paciente presenta síntomas, puede ser manejada con un ginecólogo, y si la paciente brinca hacia una categoría 4, tendría que ser manejada por el área de oncología ginecológica, como es el caso de los ORAT 4, donde el riesgo va a ser intermedio y estará entre un 10 hasta el 50% de malignidad. La evaluación en este caso sí tiene que ser por un especialista, o sea, el área de imagen ya es la que tiene que ser cargo de este tipo de estudios, así también como el uso de la resonancia magnética para lesiones que tienen un compuesto sólido o que puedan ser mixtas y que no quede muy clara la característica de esta. El manejo ya tiene que cambiar. Entonces, en este caso de estas lesiones, la recomendación es que lo maneje el área de oncología ginecológica
y él tiene que decidir o le debemos dar la opción de que elija la modalidad de imagen, con la recomendación, obviamente, de radiología o imagenología. Aquí vamos viendo las características que pueden ser multiloculares, multiquísticas. La calificación del score de color va a incrementar, va a ser a partir de 4. Puede haber papilas con proyecciones que van a presentar vascularidad, así como compuestos sólidos a nivel periférico de estas lesiones, con presencia de vascularidad o múltiples lóculos que van a presentar vegetaciones y con un score que pueden estar hasta el 2, así como lesiones que son completamente sólidas y que presentan vascularidad. Nos va a dar ya en automático un puntaje de un ORATS 4. Y llegamos a la categoría número 5. En este caso, pues el riesgo pues ya va a ser algo más considerable, es mayor al 50% de malignidad. La referencia pues tiene que ser directamente hacia oncología ginecológica, y en este caso la complementación o la recomendación que nosotros debemos dar es a completar el estudio con resonancia magnética, o incluso si ya tenemos plenamente diagnosticadas lesiones, pues la tomografía nos permite estadificar las lesiones de algún tipo de cáncer o incluso lesiones que sean muy sospechosas de malignidad. En este caso vamos a encontrar lesiones típicas que pueden ser quísticas con múltiples vegetaciones. Más de 4 el puntaje que tiene que haber. La presencia de vascularidad con un score de 3 a 4. Las lesiones que en algunos casos puedan ser completamente sólidas o incluso puedan tener espacios quísticos que estén intercalados con presencia de vascularidad, o lesiones sólidas con unos márgenes irregulares como en este tipo de lesiones, y que no presenten contenido ya sea quístico, así como la presencia sumada de ascitis más una lesión. Esto incluye ya, se incluye dentro de estos parámetros de la categoría número 5. Entonces, importante, una vez que tengamos nosotros la visualización de ascitis, podemos ya sea verlo en el modo transvaginal o transabdominal y enfocado a la búsqueda de implantes peritoneales, lo que nos hablaría de ya un desarrollo de incluso actividad metastásica de ciertas lesiones ováricas. Como conclusión de esta plática, la optimización de la sensibilización para la identificación de la malignidad ovárica de desviación adecuada está enfocada a la desviación hacia el área de oncología ginecológica, y lo que nos va a permitir aconsejar a los ginecólogos que nos mandan, decir si lo puede tratar el área de ginecología general o si el paciente debe ser tratado por una especialización más completa. Así también la adecuada caracterización de lesiones para una interpretación más estandarizada y precisa, para que pueda reducir las cirugías donde no tiene que haberla, donde sea innecesaria, o la adopción de ese sistema para la práctica que día a día nos puede ir llegando a todos los radiólogos o incluso a las personas que estén enfocadas hacia el área de ultrasonido, para que todos manejemos el mismo léxico y podamos poder describir incluso lesiones que ya están plenamente identificadas y caracterizadas, que nos permita tener un conteo y caracterizarlas en el sistema ORACS. Dejo aquí la bibliografía y espero que les haya ayudado en el en la actualización de ese sistema, que si bien ya tenía ciertos años, pero vale la pena porque sí ha puntualizado ciertas cosas que son muy importantes y que día a día en los diferentes sitios de trabajo que tengamos, vamos a llegar, van a poder llegar pacientes y poder decir, ya sea de la vía transabdominal o directamente la vía transvaginal, poder categorizar lesiones y darle una calificación y hacer la adecuada referencia hacia el área que los pueda tratar. Pues ha sido un gusto platicarles. Dejo aquí mis datos, mi correo electrónico, mis redes sociales. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes, y agradezco mucho al comité por la invitación. Muchas gracias.